Hola, espero que se encuentren muy bien y pues vamos a continuar con las clases en línea o con algunos tópicos de las clases en línea. Y pues hoy vamos a ver un poco más acerca de lo que son los derechos de autor, que es una parte fundamental de lo que es propiedad intelectual. Pues déjenme, voy a compartir mi pantalla para que podamos irnos a la clase. Y pues vamos a ver, miren. Entonces, hoy la clase es de lo que es lo más fuerte en lo que es propiedad intelectual, que son los derechos de autor. Muchos de ustedes se han preguntado, ¿cómo puedo proteger un plan de negocios? Pues no se puede patentar, no se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo, una marca registrada no va a ayudar a proteger un plan de negocios. Sin embargo, si ustedes describen a detalle lo que es el plan de negocios y describen cómo funciona su modelo de negocios y de qué forma ustedes están tratando de hacer dinero, cuáles son sus servicios y todo, y luego ustedes consiguen derechos de autor sobre ese plan que tienen de su plan de negocios, pues entonces lo que va a ocurrir es de que van a poder protegerlo, porque cualquier persona que haga algo similar a lo que ustedes tienen va a estar infringiendo sus derechos de autor. Y por eso es una herramienta súper poderosa para poder proteger algunas de las cosas que tenemos. Bueno, pues hoy vamos a ver acerca de derechos de autor en los Estados Unidos de América. Y pues aquí es donde nos encontramos, en el mapa de propiedad intelectual. Y pues los derechos de autor, hagan de cuenta que es el derecho que da la ley al autor de una obra literaria o artística para que pueda tener beneficios acerca de la ejecución, acerca de la publicación o representación de cualquiera de esas obras. Entonces, son cosas que son originales, son creativas, pero tienen que ver con algo que está expresado tangiblemente. O sea, tiene que ser un libro, tiene que ser una escultura, tiene que ser una obra de teatro, tiene que ser, por ejemplo, en este caso, un modelo de negocios que ustedes están sacando derechos de autor. Tiene que estar expresado tangiblemente, ¿no? Y entonces esa es la razón por la cual ustedes obtienen derechos de autor, para poder beneficiarse de esa propiedad intelectual. Entonces, acuérdense que los derechos de autor protegen los trabajos autorales de cualquier tipo, como escritos, música, obras de arte, obras de teatro que se expresen de forma tangible. Duran por lo menos la vida del autor más 70 años. Antes eran 50 años, pero ahora son 70 años. Entonces, si quieren ustedes revisar un poco más acerca de esto, les recomiendo que vean el caso de Walt Disney. Y pues ahí se van a dar cuenta por qué se modificó de 50 a 70 años. Pero es demasiado poderosa lo que son los derechos de autor. Demasiado, demasiado poderosos. Para que se den una idea, si ustedes quieren tener algo de dominio público, ustedes tienen que ver de un autor que se murió hace 70 años y entonces ya pueden utilizar eso como si fuera de dominio público, pero antes no. Antes de eso se tienen que pagar derechos. Entonces, vamos suponiendo las canciones de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez se murió en los años, ¿qué fue? ¿70? No me acuerdo muy bien, pero ahí se los dejo de tarea que vean el año en que se murió. Bueno, pues a ese año en que se murió, agréguenle 70 años. Y hasta entonces ustedes van a poder tener esas canciones como si fueran de dominio público. Antes no. Cualquier obra, por ejemplo, Pablo Picasso, creo que se murió en el 72, 73. Ustedes no pueden hacer una reproducción de un Picasso hasta 70 años después de la muerte del autor. Entonces, hasta el año 2040, 2040 y tantos, van a poder hacer ustedes una reproducción del Picasso o de cosas de Picasso sin que tengan que pagar derechos a la familia de Picasso. Entonces, están muy fuertes los derechos de autor y son el derecho a propiedad intelectual más fuerte que existe. Entonces, vamos viendo qué incluyen derechos de autor. Primero, las obras literarias. Todo lo que son las novelas, los artículos de periodismo y periódicos. Mucho cuidado con esto. Si ustedes ponen citas
de que ustedes obtuvieron algo de información de un artículo periodístico, se vale. Lo que no se vale es que ustedes hagan ver como si eso fuera una idea original de ustedes. Siempre le tienen que poner citas. Ahorita vamos a ver qué tanto pueden utilizar de una obra o de un artículo periodístico o de una novela. Ahorita van a ver cuánto se puede utilizar, siempre y cuando ustedes le pongan una cita. Bueno, pero es novelas, artículos de periódico, artículos de revistas, manuales de software, manuales para entrenamiento, manuales de operación, catálogos, folletos, microfilms, colecciones tales como directorios telefónicos. Sí, así es. El directorio telefónico tiene derecho de autor. Entonces, en este momento, la razón por la cual les he dicho yo que pueden ustedes proteger su plan de negocios al hacer un manual de operación de su empresa muy detallado es precisamente por esto. Si alguien les copia y tiene algo similar en algún lado escrito, ya sea de que lo ponga en su página de internet o que diga así es como operamos o lo que sea, están infringiendo sus derechos de autor. Por eso precisamente les recomiendo que si quieren proteger su modelo de negocios, pueden hacerlo a través de derechos de autor. Bueno, y entonces cosas como el directorio telefónico. ¿Cómo es posible que el directorio telefónico tenga derechos de autor? Pues así es, alguien lo compiló. Entonces hay un editor. Entonces, para el directorio telefónico de aquella época, vamos suponiendo del año 2000, alguien lo editó y hasta la muerte del editor de este directorio telefónico, más 70 años, ese directorio va a ser de dominio público. Entonces, ustedes ya se pueden dar cuenta de la importancia o de la fuerza que tienen los derechos de autor. Ustedes también pueden proteger las canciones, las partituras, los sonidos de publicidad o los instrumentos, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque ustedes pueden tener los jingles de su empresa, incluso la música de su empresa, la pueden estar protegiendo. Ustedes pueden hacer modificaciones de otras canciones y siempre y cuando establezcan que las líricas son diferentes, pueden ustedes pagar derechos sobre la canción, sobre la música, pero tener líricas diferentes y de todos modos pueden estar protegidos como una derivación. Pero aquí la situación es de que todas las canciones, las partituras, los sonidos de publicidad y todo eso están protegidos dentro de derechos de autor. Entonces, vamos a ver si reconocen algunos de estos sonidos. Déjenme ver, voy a ponerlos de uno en uno y de ser necesario lo que voy a hacer es que voy a hacer un stop share y voy a compartir otras cosas que van a salir aquí. Un momento, déjenme ver y vamos a ver qué nos sale aquí. Y pues está tardando un poquito. Vamos a ver cuánto tarda. Y dejen ver qué pasó aquí. Nomás me voy a asegurar de que quede bien. Ahí vaya. No sé si la puedan ver, así que me voy a esperar. Voy a hacer un stop share. That's a super easy way to tell that your bed is awful. The raw egg test. Let me prove it. Están los mensajes, ¿eh? Así que lo que voy a hacer es que voy a suspender. No sé por qué le están poniendo. Déjenme ver. Y ahora sí. It just fails the raw egg test. Déjenme ver qué pasó. Disculpen, un momento, por favor. Dejen ver qué pasó, porque esto no es normal. Un momento. Creo que de todos modos lo oyeron. Déjenme ver si lo puedo volver a poner. Y dejen ver si ahora sale ya sin el comercial. Porque eso fue suficiente. Ahora sí salió. Creo que algunos lo reconocieron, otros no. Lo que voy a hacer es que voy a hacer el stop share y ya no le voy a poner el video, porque si no va a ser muy fácil que reconozcan, ¿no? Cada una de las cosas.
Entonces, voy a hacer share screen, pero me voy a ir directo solamente a la presentación. Que otra vez quedó aquí. Bueno, déjenme ver. Me voy rápido hacia donde estaba. Entonces, vamos viendo otro. A ver si sale. No sé si, creo que no lo van a poder ver esta vez y espero que así sea para poder en un momento dado. Bueno, no sé si lo reconocieron, pero era la de la XCW, que eran la serie de sonidos de la XCW solamente. Y esos eran solamente sonidos de una marimba, ¿no? Se podía decir. Vamos a ver si reconocen este. Creo que lo reconocieron, ¿no? Este era un comercial de la Coca-Cola de los años 70 que se hizo muy famoso. Entonces, déjenme ver y luego vamos a ver ahora yo no sé por qué me están poniendo o me está mandando la computadora otra vez stop share y todo eso. Déjenme, lo voy a volver a poner y me voy a volver a ir a la presentación. Yo no sé qué es lo que está ocurriendo aquí. Como que tenemos un poquitito de líos técnicos en este sentido. Y pues dejen ver este. Creo que se lo reconocieron, ¿no? Ese era el sonido de Intel. Entonces, ese sonido de Intel, pues es bastante conocido. Y vamos a ver este. Bueno, pues creo que lo vieron también, esa es la flauta mágica, ¿no? De Mozart. Entonces, todos estos sonidos se pueden proteger a través de derechos de autor y eso es precisamente lo que se está tratando de hacer, ¿no? Con derechos de autor. Voy a tratar de detener esto por alguna razón, me está preocupando mucho que no puedan verlo de forma adecuada, así que lo voy a detener. Voy a compartir la pantalla y me voy a asegurar de que lo puedan ver. Un momento, por favor. Ok. Entonces, me voy a devolver a donde estábamos. Y entonces, pues eso fue lo que vieron, ¿no? Todos estos sonidos, pues los pueden reconocer como música. También todo lo que son las óperas, todo lo que son cualquier escena, que escena 3, acto 4 y todo ese tipo de cosas, ustedes las pueden registrar. Todo lo que son las comedias, todos los que son, hagan de cuenta, si ustedes vieron a alguien contando chistes en la televisión, eso tiene derechos de autor. Entonces, todo eso es lo que se está registrando. Pues véanlo de esta forma, cualquier cosa que ustedes hagan, si es 70 años después de la muerte del autor, ya es de dominio público.
Si es antes de 70 años de la muerte del autor, sigue siendo, tienen ustedes que pagar derechos, ¿no? A los herederos de las personas que son los familiares o los beneficiarios de dichos autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, una obra de Shakespeare ya es de dominio público. Una obra, vamos suponiendo, de Manolo Fábregas, que no tiene 70 años de muerto, ese no es de dominio público. Entonces, ustedes tienen que ver exactamente qué es de dominio público y qué no es de dominio público para poder hacerlo, pero ¿en qué se relaciona con los negocios que van a hacer ustedes? Pues precisamente que los derechos de autor pueden servir para poder proteger lo que ustedes van a tener, cualquier cosa que ustedes hagan, un plan de negocios, un manual de operaciones, cualquier cosa, ustedes lo pueden proteger por derechos de autor. Y cualquier persona que les haga un infringimiento de su derecho de autor, les tiene que pagar derechos. Entonces, eso les pone barreras de entrada a cualquier otra persona que quiera hacer exactamente lo que ustedes están haciendo. Entonces, los derechos de autor no solamente protegen a las tecnologías y a los nombres, como es en la cuestión de las marcas, también pueden proteger la forma en la que ustedes hacen las cosas. Ahora, me van a decir, porque esta pregunta la recibo mucho, ¿puedo yo hacer derechos de autor de un manual de operaciones existente que no tiene derechos de autor? La respuesta es sí. Vamos suponiendo, no sé, voy a escoger una empresa cualquiera. Supongan que la Bimbo tiene un manual de operaciones y por alguna razón no tiene derechos de autor en ese manual de operaciones. Si ustedes toman ese manual y ustedes le hacen derechos de autor, después la Bimbo, usted les tendría que pagar técnicamente derechos de autor a ustedes. Claro que la Bimbo se va a amparar, va a poder decir que eso lo hicieron ellos, que tiene mucho tiempo y que es de dominio público. Pero el problema con eso es que se va a convertir de dominio público y entonces cualquiera de sus competidores va a poder tomar ese manual y va a poder copiar las técnicas o los manuales de operación de la Bimbo. Entonces, muy probablemente lo que dirían los abogados de la Bimbo es, vamos a negociar, vamos a comprarle los derechos de autor a esta persona que lo registró. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es ético? No, no es ético. No crean que es tan ético ni nada por el estilo. Sí se puede, pero es importante que lo conozcan, ¿no? Todo lo que son las coreografías, los trabajos de mímica, lo que son los ballets, la danza moderna, todo eso se puede registrar. Y de hecho hay muy poca gente que lo registra. Entonces eso también ustedes lo pueden registrar como derechos de autor. Esto sí les puede interesar bastante para su negocio. Todo lo que son las pinturas, las gráficas, las fotografías y las esculturas, todos los pósters, todos los mapas, todas las pinturas, todos los dibujos, todo el arte gráfico, todo lo que tenga que ver con algo relacionado con caricaturas o arte gráfico o plástico y todo eso, ustedes lo pueden registrar. Y esto es bien importante, porque si ustedes vamos suponiendo, voy a tomar un ejemplo sencillo, dejen ver si lo tengo aquí a la mano. Vamos suponiendo, en este caso, aquí yo tengo algo que me regalaron de la Universidad de Guadalajara. Aquí está. Déjenme lo voy a poner con la cámara para que lo vean un poquitito mejor. ¿Ok? Ese gráfico que tienen ahí, el logo de la Universidad de Guadalajara, los gráficos y todo eso, eso lo pueden ustedes, lo registró la Universidad de Guadalajara. Dudaría mucho que no lo hubieran registrado. Eso ustedes lo pueden revisar. Pero eso es parte de lo que son la marca, pero también los derechos de autor. Si yo hago una camiseta utilizando el logo de la Universidad de Guadalajara, técnicamente hablando podría estar infringiendo ya sea la marca o los derechos de autor de la Universidad de Guadalajara. Entonces, esa es una de las razones por las cuales ustedes pueden proteger cualquier cosa. Pero también cualquier póster, cualquier cosa que ustedes utilicen para publicidad, la pueden proteger a través de derechos de autor. No necesariamente de marca, pero sí a través de derechos de autor. En arquitectura, ustedes pueden proteger el diseño de sus casas, de los centros comerciales, de los parques,
de lo que ustedes tengan que es de diseño, sí se puede proteger a través de derechos de autor. Y ustedes pueden indicar por qué es diferente y qué es lo que tiene de distintivo. Aquí, por ejemplo, tengo, este es un edificio que está en la Universidad de Harvard, es el Memorial Hall. Entonces, si yo quisiera registrarlo para hacer camisetas allá en México con la fotografía del Memorial Hall, si yo le pusiera la silueta o si le pusiera algo, siempre y cuando no lo tenga registrado la Universidad de Harvard, yo podría hacer camisetas o podría beneficiarme de esto. La otra es, ¿quién me garantiza que la Universidad de Harvard hizo los derechos de autor de Memorial Hall en México? Probablemente no lo ha hecho y por lo cual yo podría hacer camisetas acerca de esto. Lo que sí estoy casi seguro es que el nombre de Harvard probablemente sí esté protegido en México, entonces yo no podría decir nada, ¿no?, acerca de eso. Entonces ustedes tienen que ver qué está permitido y qué no está permitido. ¿En qué les ayuda esto también? Supongan que ustedes tienen un negocio y que tienen una arquitectura muy especial afuera de su negocio. Entonces, eso ustedes lo pueden proteger dentro de los derechos de autor. Entonces, si les quieren copiar, pues va a ser muy difícil. Todo lo que es la cinematografía y los audiovisuales también se pueden proteger dentro de derechos de autor. Todo lo que es cine, documentales, filmes de entretenimiento, todos los videos, todos los shows de televisión, todos las partituras de publicidad que ustedes hagan en la red, todos los trabajos interactivos, todo eso se puede proteger a través de derechos de autor. Entonces, una recomendación que yo les hago es sí protéjanlo con derechos de autor, porque de esa forma le limitan la entrada a otra persona que quiera copiarles su forma de negocio o que quiera hacer pirataje, ¿no?, utilizando algo similar a lo que ustedes tienen, a un video que ustedes tienen. Pues, a menos de que ustedes estén en la industria de los medios, pues no aplica, ¿no? Pero todo lo que son los programas de radio o televisión, cualquier grabación, cualquier musical, cualquier sonido, cualquier serie, sí puede protegerse por derechos de autor. Y les va a interesar muchísimo, sobre todo a la gente que está en el área de tecnología. Todo lo que son los algoritmos, los programas comunes, las rutinas, los lenguajes, esto se puede proteger a través de derechos de autor. En Estados Unidos, un programa de cómputo, el código, se puede proteger a través de una patente, pero en México no. Entonces, la forma de proteger un algoritmo o un programa o una rutina o un lenguaje es a través de derechos de autor ahí en México. Tengan esto en cuenta, sobre todo cuando ustedes estén viendo, por ejemplo, cómo le van a hacer su app para poder funcionar. Si ustedes hacen un algoritmo de ese app y ustedes lo registran dentro de derecho de autor, cualquier persona que les copie dicho algoritmo les va a tener que pagar derechos. Si ustedes registran los strings del código o la escritura del código con derecho de autor, nadie les va a poder copiar el código. Ahora, el problema aquí es el siguiente. Si ustedes lo registran como derecho de autor, técnicamente hablando, ustedes dirían que lo tienen para el público, ¿ok? Pero ¿cómo le hacen para que sea público sin que sea público? Muy sencillo. Ustedes ponen su rutina, todos sus lenguajes que tienen del código, y generalmente el INPI les va a pedir las primeras 10 páginas del código y las últimas 10 páginas del código. Entonces, está bien sencillo. Al principio, ustedes describan solamente cómo va a funcionar el código y todo eso, pero sin que tengan el código en sí. ¿Para qué están utilizando ese espacio? Para que sean las primeras 10 páginas que les va a pedir el INPI. Entonces, una persona común no va a ver cómo está empezando su código, cuál es la estructura, no se los van a poder copiar. Y en los últimos 10 van a tener subrutinas que tengan que ver con algunas cuestiones alternas del programa, o sea, derivaciones del principal que no se muestra al público. Y así lo pueden tener público sin que esté totalmente público, ¿ok? Bueno, independientemente, muy poca gente va a ir al INPI para ver cuál es el programa de computadora que ustedes están desarrollando, por lo cual sí les recomiendo que por favor lo consideren para poder proteger su código y de esa forma estén protegiendo el funcionamiento de su app. Y algo bien sencillo que pueden hacer, hagan un algoritmo
porque están diciendo qué es lo que van a hacer, no cómo lo van a hacer. Entonces, si quieren registrar su código para que no se los copien, entonces, como les digo, utilicen mucho las primeras páginas o muchas cosas así para describir qué es lo que hace el código, el algoritmo. Y luego, al final, las últimas páginas que se van a mostrar del INPI ya no muestran algunas subrutinas que no sean de importancia, por ejemplo, de desplegar los colores o desplegar otras cosas, pero no el funcionamiento en sí. En fin, hay muchísimos abogados que se dedican a esto. Ustedes les pueden preguntar acerca de esto en específico. ¿Cómo pueden proteger un programa de cómputo? Mi recomendación es protejan el algoritmo y ustedes deciden si van a proteger el lenguaje o el código o no. Esa ya es cuestión de ustedes. Bueno, las compilaciones, las colecciones de obras, todo lo que son las bases de datos también tienen derechos de autor. Si ustedes tienen un listado de sus clientes que ustedes compilaron, ustedes pueden ponerle derechos de autor. Y entonces, si alguien se roba su listado y ustedes lo pueden determinar, de esa forma están infringiendo sus derechos de autor. Entonces, es una forma de protegerse para, si por alguna razón hay alguna filtración de su lista de clientes o de su listado de proveedores o de todo eso, ustedes lo tienen dentro de derechos de autor y eso hace que cualquier persona que se los copie esté infringiendo sus derechos de autor. Que me van a decir, bueno, para probar que estoy infringiendo mis derechos de autor, voy a batallar mucho. Puede que sí, pero pueden también pedir una orden para poder ver las bases de datos que ellos tengan. Y si tienen algo similar a algo que ustedes registraron como derechos de autor, les tienen que pagar de acuerdo a la ley. Ya sé lo que me van a decir. En México y en otros lados no siempre se ven las cuestiones de ley, no siempre se cumplen las cuestiones de ley, pero de todos modos está dentro de la ley. Entonces, todo lo que son las colecciones de obras, todo lo que son las bases de datos, ustedes los pueden proteger y de esa forma cualquier persona que se los copie está infringiendo sus derechos de autor. ¿Qué es lo que no está protegido por los derechos de autor? No están protegidas las ideas en sí mismas. O sea, si por ejemplo yo digo, voy a vender cosas en internet y las voy a cobrar utilizando tarjetas de crédito, eso no lo puedo proteger. Pueden hacer un manual de operaciones indicando cómo van a cobrar, en dónde van a cobrar y todo ese tipo de cosas, y entonces ahí sí sería algo mucho más elaborado que a lo mejor les permite proteger la naturaleza de la idea, o haría que fuera muy difícil para que alguien se las copiara sin infringir sus derechos de autor. Pero la idea en sí misma no se puede proteger. No se pueden proteger fórmulas, no se pueden proteger soluciones de conceptos, no se pueden proteger métodos. Van a decir ustedes, ¿cómo los métodos no los puedo proteger? Sí, o sea, lo que no puedes decir es, por ejemplo, el método de eliminación matemática de no sé qué es y lo voy a proteger. No puedes escribir un libro acerca de eso. Puedes hablar de eso y puedes hacer muchas otras cosas, pero el método en sí no lo puedes proteger. No puedes proteger los principios fundamentales de la naturaleza, por ejemplo, la gravedad. No puedes proteger descubrimientos fundamentales, como por ejemplo la naturaleza de la luz, no la puedes proteger. No puedes proteger procesos e invenciones de cualquier tipo, porque para eso están las patentes, no las puedes proteger con derechos de autor. ¿Ok? Y lo que no está protegido también hagan de cuenta el aprovechamiento comercial de las obras. Por ejemplo, en este caso de William Shakespeare, La Tempestad, pues fue escrita por William Shakespeare, pero alguien escribió e hizo un guión incluso cinematográfico que se llamaba Return to the Forbidden Planet, que era La Tempestad, pero en ciencia ficción en los años 50. Bueno, nadie le podía decir nada y nadie podía proteger la forma comercial del uso de los derechos de La Tempestad, porque ya era de dominio público. Son 70 años después de la muerte del autor. Entonces, a pesar de que a la gente que le gustaba mucho William Shakespeare protestaron con todo cuando salió la película Return to the Forbidden Planet, no pudieron hacer absolutamente nada para que no se hiciera, porque
ya no se puede proteger el aprovechamiento comercial de las ideas contenidas en las obras si acaso están en dominio público. ¿Ok? Otra cosa que no se puede proteger, todo lo que son los planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios, reglas de negocios, no las pueden proteger. O sea, por ejemplo, aquí están las reglas del fútbol americano o las reglas del béisbol. Ustedes no la pueden proteger, ¿ok? Y entonces eso está puesto en muchos lados, ustedes no lo pueden proteger. ¿Qué es lo que sí podrían proteger, por ejemplo? Podrían proteger los uniformes de fútbol americano, podrían proteger los colores, podrían proteger la marca, podrían proteger el nombre del equipo de fútbol americano, pero no las reglas, ¿ok? Eso sí no lo pueden proteger. No pueden proteger la tipografía. Hagan de cuenta las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que la estilización la conviertan en dibujos originales. Por ejemplo, las letras góticas no las pueden proteger dentro de derechos de autor. Las letras ariales no las pueden proteger dentro de derechos de autor. Entonces, tengan cuidado acerca de lo que pueden y lo que no pueden proteger. ¿Qué otras cosas no pueden ustedes proteger? No pueden proteger títulos o frases aisladas. Por ejemplo, la frase white bear no se puede registrar como derecho de autor. Ustedes pueden registrar un libro que se llame The White Bear o algo así por el estilo. Sí lo pueden proteger el libro en sí, el texto en sí. Pero una palabra así, dos palabras, white bear, ustedes no lo pueden proteger. A lo mejor ustedes lo podrían proteger como si fuera una marca si está asociada a algún negocio. Por ejemplo, si tuvieran una vodka que fuera white bear, sí la podrían proteger. Un detergente, sí lo podrían proteger. Comida relacionada que fuera white bear, sí la podían proteger, pero es una marca. No es una frase que ustedes pueden proteger dentro de derechos de autor. Para eso están las marcas. No pueden proteger los formularios en blanco. Por ejemplo, el formulario único para registrarse en Hacienda no lo pueden proteger. No pueden proteger el formulario para pagar impuestos en Estados Unidos, no lo pueden proteger. Ninguno de los formularios se puede proteger. No pueden ustedes hacer reproducciones o imitaciones sin autorización de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política. Ustedes sabían, por ejemplo, que China trató de proteger la bandera mexicana y trataron de sacar los derechos para la bandera mexicana, pero les fue impedido precisamente por esta regla. No pudieron proteger la bandera mexicana. También trataron de sacar derechos de autor para la bandera de Estados Unidos y no pudieron. Y fue precisamente porque los símbolos nacionales no pueden ser protegidos por derechos de autor a menos de que haya alguna autorización por escrito del país o jurisdicción en la cual fue hecho esto, ¿no? No pueden ustedes proteger ningún texto legislativo, no pueden proteger los reglamentos, no pueden proteger cualquier regla administrativa o judicial, ni tampoco la traducción de dichos reglamentos, legislaciones, ni nada por el estilo. No lo pueden proteger. No pueden ustedes proteger el contenido informativo de las noticias, o sea, se murió Osama Bin Laden, eso no lo pueden proteger. Sí pueden proteger el texto donde se describe la muerte de Osama Bin Laden ocurrió en Abbottabad, Pakistán, en tal fecha, en mayo del 2011, y ya describen todo eso. Eso es parte del periódico, eso sí lo pueden proteger. Pero la noticia en sí, se murió Osama Bin Laden, no la pueden proteger. ¿Ok? Entonces, eso es importante como para que se den idea de que hay algunas cosas que se pueden proteger y otras no, y tengan mucho cuidado en saber qué es lo que se puede y lo que no se puede. Esto lo incluí porque tenemos una característica en México que podría ocasionar que infringiéramos las reglas de propiedad intelectual bastante fácil. Lo veo a cada rato, sobre todo cuando vamos a los tianguis y a otras cosas. Entonces, los criterios de uso de materiales de terceros son los siguientes. 1. Es importante que en ningún caso se afecte la explotación normal de la obra.
Cuando ustedes van y ven CDs que se están vendiendo en un tianguis y no están pagando derechos de autor, están infringiendo los derechos de terceros y sí es piratería. Ustedes le pueden llamar como ustedes quieran, pero es piratería. Y ellos están infringiendo el uso de materiales de terceros. Entonces, eso es infracción de derechos de autor. Otra cosa es, por ejemplo, ustedes pueden utilizar parte de un libro, parte de un artículo científico, parte de lo que ustedes quieran, pero siempre se tiene que citar al autor para poder decir, estoy yo diciendo que no es mi idea, sino que lo tomé de tal libro o lo tomé de tal artículo, o incluso este video es parte de tal lugar. Eso sí se puede hacer. Entonces es bien importante siempre citar, siempre decir de dónde vienen las ideas, ¿no? Son de dominio público y libres de uso todas las obras cuyos derechos ya no se encuentren vigentes si se cumple que hayan transcurrido 70 años de la muerte del autor o 70 años después de la muerte del último coautor. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, hay una cosa muy importante. Walt Disney se murió en 1966. Su hermano Roy Disney se murió muchos años después. Entonces, una de las formas en las cuales Walt Disney quiere extender todo esto es decir que Roy Disney también contribuyó en los derechos de autor de la creación de Mickey Mouse y el Pato Donald y todo eso. El problema es que nunca lo reconoció en vida Walt Disney. Entonces, la egolatría, en cierta forma, de Walt Disney, de no darle crédito a los demás, ahora les está afectando porque los derechos de autor pues pueden ser disminuidos para los herederos, pero esa es otra cosa. Aquí lo único que les quería decir es la regla de los 70 años. Entonces, obras póstumas se pueden hacer, pero se tienen que pagar derechos de autor a los herederos de esto. ¿Qué pasa si no hay herederos? Supongan que Carlos Monsiváis, por ejemplo, se murió. A menos de que haya dejado por escrito en su testamento que su heredero o sus herederos son tales personas u organizaciones y a ellos se les tiene que pagar el derecho de autor. Si murió intestada una persona, entonces un autor, entonces los derechos de autor van hacia el gobierno. Entonces es bien importante que todo esto, lo que son derechos de autor, lo que son patentes, lo que son marcas, lo que es todo eso, se tiene que registrar como cualquier otra propiedad. Y ahorita se están dando cuenta de la razón del por qué. Una cosa que es importante es, en caso de que el autor sea anónimo, la obra puede ser usada libremente siempre y cuando se haya expresado en la obra, o sea que esto es anónimo, que fue un autor anónimo o una autora anónima. Pues no sabemos, no es anónimo. Entonces es importante que lo consideren. Otra cosa que no se pueden registrar, todo lo que son las expresiones culturales populares no se pueden registrar. Por ejemplo, yo no puedo registrar las palabras chido, aguas cuando tiene un signo de exclamación, zapotazo, te voy a leer la cartilla, carnal, güero, aguafiestas, de hueso colorado, ningunear, todo eso yo no lo puedo registrar. ¿Por qué yo no lo puedo registrar? Porque son cuestiones que son de culturas populares, ya no lo puedo yo registrar. Podría, por ejemplo, en Puerto Rico, hay en San Juan de Puerto Rico, que espero que se encuentren bien los de Puerto Rico después de los problemas que han tenido con huracanes y otras cosas. Hay un restaurante que se llama Órale Güey, así se llama. Entonces hubo una controversia cuando se estaba registrando el restaurante acerca si eso era una expresión cultural o no. Entonces lo que dijo es, bueno, como derecho de autor yo no lo puedo registrar, pero como marca de mi restaurante yo sí lo puedo registrar. Entonces yo no puedo registrar Órale Güey como derecho de autor, pero lo que sí puedo hacer es registrar Órale Güey como un restaurante, la marca de un restaurante asociada a ese giro que es vender comida, eso sí lo puedo hacer. O por ejemplo, yo podría registrar un restaurante que se llamara El Zapotazo, ahí en México. Sí lo puedo registrar sin ningún problema, pero yo no puedo registrar la palabra zapotazo
para que entonces me paguen a mí derechos de autor. Eso no lo puedo hacer. Entonces, es bien importante que tengan esto en cuenta, ¿no? Luego, se puede hacer cita de textos siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra. Generalmente, ¿qué es eso cuando dicen una reproducción sustancial de la obra? Generalmente se refieren al 10% de la obra. Si ustedes están copiando textualmente el 10% o más de la obra, ya sea textualmente o parafraseando, es una reproducción sustancial de la obra. Siempre se considera así. Entonces, eso es lo importante. Cuando ustedes pueden tener dos tipos de plagio. Uno es el intencional y el otro es el no intencional. El intencional ocurre cuando sabemos perfectamente que es idea de otra persona, ocultamos eso al lector o a otros que están viendo nuestra obra y de esa forma nos estamos beneficiando indebidamente de otra persona. Y también existe el plagio no intencional. Y ese es, por ejemplo, ustedes no se acuerdan dónde oyeron algo o una canción y no intencionalmente ustedes la incorporan en otro lado. O, por ejemplo, muchas veces se está grabando un video no sé, en algún lado y están algunas canciones que están expresadas ahí, pero el giro de ustedes no era grabar el video para hacer un uso comercial o explotación de ese video, de esa canción, sino que están grabando eso porque acaban de ir a Yucatán y están viendo cómo están bailando y están grabando esto en su teléfono y luego lo postearon en YouTube. Y entonces alguien les está diciendo, oye, estás infringiendo mis derechos de autor. Y la defensa es, pues fíjate que como yo lo hice en YouTube y yo no conseguí ningún dinero ni ningún beneficio acerca de esto y es una cuestión cultural, pues entonces yo no te tomé más del 10% de la obra, por lo cual tengo derecho a postear esto como para compartirlo de forma cultural. Pero hay una línea divisoria bien delgada en este tipo de cosas, por lo cual asegúrense de nunca violar la ley de más del 10%. O sea, no agarren un libro y hagan una descripción textual de ese libro, ¿ok? Más del 10%. Nunca lo hagan, ni siquiera parafraseado. Entonces, si ustedes van a tomar, y mucha gente es experta en esto, están tomando video de algo, de una canción o de lo que sea, ustedes tienen que asegurarse que no estén violando los derechos de autor de alguien. ¿Y cómo lo hacen eso? Tienen ustedes que ver todos los cancionarios de estas personas, cuántas canciones escribieron y todo. Y si ustedes, eso que grabaron no es más del 10% de las canciones que escribió este autor, ustedes todavía se pueden defender diciendo que no fue su intención y que lo estaban utilizando para motivos educativos y culturales. En fin, yo no soy abogado, chéquenlo con un abogado. ¿Ok? Se pueden utilizar la reproducción de partes de una obra para la crítica, investigación científica, literaria o artística, que es lo que les acabo de decir. Sí se pueden usar reproducciones, pero limitadas para una crítica o investigación o para algo artístico o cultural, sí se puede. Pero ustedes tienen que tener mucho cuidado en que no tengan una reproducción fiel o una reproducción simulada de más del 10% de lo que se tiene ahí. Se tiene que tener mucha cautela en el uso de materiales y aunque no tengan ustedes la leyenda explícita de copyright o derechos reservados, tienen que asegurarse de que sepan ustedes que eso no implica que no estén registrados. Entonces, tienen ustedes que asegurarse de que no estén infringiendo los derechos de autor de alguien más. Y la mejor forma de hacerlo es siguiendo la regla del 10%, que es lo que les acabo de decir. Aquí está la regla. Se puede utilizar un 10% de material de un mismo video o hasta 3 minutos, siempre debiendo elegir la opción que tenga la menor duración. Entonces, ustedes siempre traten, por ejemplo, de un video que ya está puesto, ¿ok? Vean ustedes cuál es la duración. O son 3 minutos o un 10% de esto. Entonces, cualquier video de más de media hora,
ustedes no pueden utilizar más de 3 minutos de esa media hora. Entonces, como se pueden dar cuenta, la regla del 3% aplica, ¿no? Si ustedes tienen un video de 5 minutos y ustedes tienen que pensar, pues, ¿cuánto son el 10% de 5 minutos? Entonces, son 30 segundos. Quiere decir que solamente pueden utilizar 30 segundos de dicho video sin infringir los derechos de autor de alguien más. Entonces, todo depende de cómo interpreten, de cómo vean esta regla, si van a utilizar el 10% o hasta 3 minutos. Pero el límite generalmente son los 3 minutos famosos. Muy bien. Se puede utilizar hasta el 10% o 1000 palabras de cualquier material escrito. En Estados Unidos es el 10%. En México es 10% o 1000 palabras. ¿Por qué las 1000 palabras? Porque entonces ustedes 1000 palabras están considerando que son cuando ustedes hacen un escrito en hojas normales, no con pues en hojas en un Word, por ejemplo, serían 2, casi 3 páginas, pónganle, máximo 3 páginas, serían 1000 palabras. Entonces ustedes, si ustedes piensan que un libro de 200 páginas, van a decir, pues, ¿cuántas palabras puede tener un libro de 200 páginas? Acuérdense que cuando ustedes transforman una hoja de Word en una hoja de libro, generalmente salen muchísimas menos palabras por página que lo que ustedes tendrían en una hoja de Word. Entonces, tengan mucho cuidado. Es hasta el 10% o 1000 palabras de cualquier material escrito. Y eso sí pueden ustedes hacerlo siempre y cuando pongan la cita. En un poema se puede reproducir completo siempre y cuando sea menor de 250 palabras, que es muy probable, pero no más de 3 poemas por poeta o 5 poemas de diferentes poemas de una antología. Ya ven por qué les estoy poniendo las reglas, porque de esa forma ustedes se pueden dar cuenta qué pueden y qué no pueden utilizar y hasta dónde se encuentra el límite. En el caso de música, letra y videos musicales, siempre se puede usar hasta el 10% de esa canción, siempre y cuando no sea mayor a 3 minutos. Entonces, esto es importante, sobre todo para que ustedes lo consideren cuando están utilizándolo. Sin embargo, su única protección sería en este caso decir, no la estoy utilizando con fines comerciales, ¿ok? Eso les ayuda mucho, sobre todo si no se están beneficiando y no lo están utilizando con fines comerciales. Siempre pueden ustedes decir que tiene algo que ver con una actividad educativa, artística u otras cosas. Ok, está bien. Y entonces ya pueden utilizar el cancionero de todo ese autor y si no infringen más del 10%, están bien. Pero lo importante es, traten de ver esta regla del 10% y sobre todo de ver cómo la interpretan, para nunca infringir los derechos de propiedad intelectual. ¿Ok? Cualquier ilustración, fotografía, ustedes lo pueden utilizar, pero no pueden ser utilizadas más de 5 de un solo autor, o sea, no más de 5 fotografías de un solo autor o fotógrafo. Y si estas son una publicación, no podrán tomarse más del 10% de la publicación o 15 imágenes, lo que sea menor. Entonces, es importante que ustedes consideren cuál es el uso que se le puede dar. Este es algo fundamental. Ustedes en una base de datos no pueden utilizar solamente hasta el 10% o 2.500 celdas o campos en una base de datos, no más. Y esto es bien importante. Si ustedes tienen una base de datos de cualquier tipo, ustedes podrían copiar o podrían decir es que estoy utilizando esta base de datos siempre y cuando ustedes citen de dónde viene. Viene de la Canaco, viene de la Secretaría de Economía, viene de no sé dónde, lo pueden utilizar. A menos de que ese se les haya dado explícitamente a la Secretaría de Economía o sea de dominio público porque está en el Internet, ustedes lo pueden utilizar. Pero de todos modos, cualquier base de datos son el 10% o 2.500 celdas o campos. Los bancos de imágenes únicamente pueden ser utilizados cuando el uso no se encuentre disponible en el mercado para comprar o para licitarlo. Y solamente se pueden utilizar durante el ciclo escolar en el que sirvan de apoyo para una clase. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estas imágenes que ven aquí
pues vienen de un banco de imágenes, ¿no? Y solamente los puedo utilizar cuando se utilicen para el apoyo para esta clase, por ejemplo. Se necesita tener un registro de derecho de autor antes de cualquier litigio. Ustedes no pueden ir y decir, esta persona violó mis derechos de autor, si ustedes no tienen los derechos de autor primero. Y pues todo lo demás es una cosa que es bastante especial, porque si ustedes hacen el registro desde 5 años después de la publicación sin que haya ningún challenge, o sea, ningún desafío y sin haber juicio, el registro puede utilizarse como evidencia legal de la validez del derecho de autor con todos los beneficios. Quiere decir que si nadie les copia algo 5 años después de que ustedes lo publicaron, aunque no tengan derecho de autor, generalmente les pueden aplicar los derechos de autor siempre y cuando consigan los derechos de autor antes que cualquier otra persona, antes de que les pongan juicio. Entonces, eso es importante. Está un poco rebuscado, pero aquí el chiste es nomás que piensen que puede publicarse de forma parcial algo, hagan de cuenta como para saber si va a funcionar o no va a funcionar, y que luego tienen el derecho de hacer los derechos de autor mientras nadie más lo haga antes que ustedes. Si el registro se hace 3 meses después de la publicación y antes de un plagio, o sea, tiene que haber un plagio, la parte culpable pagará todos los gastos legales más multas por daños morales al autor especificadas por un juez. Como quien dice, sí, pueden publicar de forma parcial algo, ¿ok? Pero nunca se esperen más de 3 meses para poder hacer su solicitud de derechos de autor, porque de esa forma tienen todas las protecciones de la ley y con eso les van a pagar todos los daños que se involucren o que estén relacionados con algo que tenga que ver con sus derechos de autor. Si se esperan más de 3 meses, el infractor solamente va a pagar las multas de las ganancias resultantes de lucrar con la obra, pero nada más. O sea, ya les había dicho, por ejemplo, que en marcas a veces se pagaban hasta, o en patentes pendientes, en patentes provisionales, se pagaban hasta 10,000 veces los daños 10,000 veces los beneficios que obtuvo el plagiario, se los dan a ustedes en algunas ocasiones. Ok. En este caso, si la situación no es igual, porque son derechos de autor, en este caso es, si ustedes se esperan más de 3 meses después de hacer pública cualquier obra que ustedes tengan para conseguir los derechos de autor, entonces en ese momento, pues resulta que si alguien se los plagia, ustedes lo pueden demostrar porque ya tenían derechos de autor por alguna situación. Vamos suponiendo que hagan los derechos de autor 1 año después de que lo ponen al público. ¿Ok? El juez solamente les va a dar a ustedes los daños que se hayan incurrido por el plagio de esa obra, pero no se los va a multiplicar por 10 o por 1,000 ni nada por el estilo. Simple y sencillamente los daños. Y eso es todo. Y ustedes van a tener que demostrar los daños. Como quien dice, regla de oro. Si ustedes hacen pública una escultura, si ustedes hacen público algo, incluso puede ser una obra de teatro o puede ser su tesis o puede ser otra cosa, traten de conseguir derechos de autor dentro de los 3 meses después de que ustedes lo hacen público. Y de esa forma van a tener todos los derechos de derecho de autor en caso de que haya un litigio. ¿Cómo pueden proteger planes de negocio o procedimientos operativos? Solamente se puede hacer a través de derechos de autor. Y para eso se requiere escribir todo de forma muy, muy detallada. Es el plan de negocios o el procedimiento operativo. Y luego lo registran ante la Oficina de Propiedad Intelectual, ¿ok? Donde ustedes lo deseen proteger, en este caso sería el INPI. Y pues creo que por eso precisamente les quería mencionar esto. Y pues esto es el material acerca de derechos de autor. Solamente quiero que recuerden algo. Usen las reglas, sobre todo de la regla de 3 meses de derechos de autor, el hecho de que ustedes pueden registrar planes de negocios o procedimientos operativos dentro de derechos de autor. Y quiero que recuerden también el uso apropiado de cualquier obra, cualquier video, para que no estén infringiendo los derechos de autor de alguien más. Y pues espero sus preguntas cuando tengamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias y pues espero verlos pronto. Muchas gracias.